Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un filósofo que perteneció a la época de la filosofía medieval. Para ser más precisos, perteneció al periodo conocido como la escolástica. Así es, vamos a hablar del famoso Santo Tomás de Aquino. Se dice que nació en 1224 y fallece en 1274. Nació en Rosacia, en lo que hoy en día es la actual Italia. Para ello vamos a abordar las diversas vías o los caminos de su pensamiento y un poco de su biografía para poder entender por qué es que destacó como destacó este filósofo, ya que es considerado uno de los más grandes de la época medieval y destacó tanto en el campo de la teología como la filosofía y otras cuestiones más, también como cuestiones esotéricas como la alquimia. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar más que todo en su aspecto filosófico. Y para ello vamos a comenzar. Primero, ¿quién fue Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino fue, como les comenté, uno de los filósofos y teólogos más grandes de la época medieval. Una de sus obras más importantes es la Suma Teológica, sin embargo tiene otras obras más. Suma contra los gentiles, del ente y de la esencia y algunos escritos esotéricos. Tuvo como maestro a otro santo conocido como San Alberto Magno, el cual le introduciría en los estudios esotéricos de la alquimia y otras artes ocultistas. Ahora, vamos a hablar un poco de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino se comenta de que era una persona que tenía por apodo el Doctor Angelical. Así es, el Doctor Angelical. ¿Por qué? Este apodo se comenta que se le dio a partir de una especie de experiencia. Santo Tomás de Aquino era una persona de fe, una persona que profesaba toda su vida y consagraba todo su tiempo a lo que es la Iglesia Católica. Es por eso que fue y llegó a ser considerado como santo. Sin embargo, ¿por qué es que se le dio el apodo de Doctor Angelical? Vamos a contar una anécdota o experiencia de Santo Tomás de Aquino. Se comenta de que Santo Tomás de Aquino, por lo general, siempre paraba en su cuarto, encerrado, leyendo las Santas Escrituras, leyendo la Biblia, leyendo libros de teología, profundizando, y por lo general no salía. Santo Tomás de Aquino, algo más es que pertenecía a la orden de los dominicos, que era una orden eclesiástica que se encargaba de predicar la teología. Y ahora lo que hacía Santo Tomás, estudiaba mucho, por lo general, lo que es la Biblia y la teología en general. Pero se comenta de que a sus hermanos no les agradaba ello, que Santo Tomás para muy metido en su mundo. Y un día lo quisieron tentar a Santo Tomás con una prueba de castidad. Habían contratado una especie de prostituta o ramera. Y se comenta que, de hecho, sus hermanos ya lo habían tentado mucho antes, en varias ocasiones, pero esta es una de las grandes tentaciones una de las más grandes tentaciones que cuenta Santo Tomás en su libro, la Suma Teológica. Y sus hermanos habían, prácticamente cuando Tomás estaba leyendo la Biblia y todo eso, habían contratado una prostituta ramera para que Santo Tomás pueda salir de su cuarto y pueda caer en el pecado de la castidad. Y se comenta de que cuando sus hermanos abrieron la puerta de su cuarto a Santo Tomás y lanzaron a la prostituta en ese momento se acercó a Santo Tomás y lo comenzó a seducir. Y Santo Tomás en ese momento, por ejemplo, no había linternas o no había focos como hoy en día. Él por lo general leía y al costado tenía una pequeña fogata prendida con una especie de palos de madera y todo eso. Y agarró uno de los palos de madera y se comenta que cuando vio a la chica, Santo Tomás describe en la Suma Teológica que él creyó que estaba viendo al diablo prácticamente. Y agarró uno de los palos de madera que estaba prendido con fuego y la quería quemar. Y la correteó, se dice, por toda la habitación para quemarla prácticamente, porque Santo Tomás creía que iba a ver al diablo y sus hermanos tuvieron que acercarse y agarrarlo y todo ello. Y a partir de esta prueba de castidad a la cual resistió Santo Tomás, se le comenta y se le dice que se le llamó el Doctor Angelical. Sin embargo, hay otras anécdotas también que pasó, no fue la única. Pero Santo Tomás de Aquino en realidad va a pasar a la historia por diversos aspectos. Vamos a tallar uno por uno, pero el más importante, vamos a ir de frente a la cuestión de la esencia de Santo Tomás. Santo Tomás en su libro La Suma Teológica va a plantear algo llamado como las 5 vías. Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios en lo que es el artículo 2. Acá está, pues como pueden apreciarlo. Las 5 vías acerca de la existencia de Dios. Ahora, ¿en qué consisten estas 5 vías para poder demostrar la existencia de Dios? En primer lugar, son vías a posteriori. No, son vías a posteriori a diferencia de las a priori. ¿Qué es esto de las a posteriori y a priori? Lo que pasa es que por lo general, en la época medieval, había 2 formas de argumentar la existencia de Dios. Por medio de la razón, por así decirlo, o antes de la experiencia y por medio de la experiencia. O después de la experiencia, que también lo a posteriori es lo después de la experiencia y lo a priori es lo antes de la experiencia. Lo voy a explicar con ejemplos. Por ejemplo, si yo te digo, un cubo tiene 6 lados
Y si lo observas, tiene 6 lados. Eso es algo a priori. ¿Por qué? Porque estoy redundando en alguna medida. O por ejemplo, un soltero es no casado. Eso es a priori. ¿Por qué? Porque no necesita la experiencia, solamente razonar. En cambio, a priori, por ejemplo, algo a posteriori, por ejemplo, podría ser, ahorita se cayó mi tijera. Es a posteriori. ¿Por qué? Porque necesitas de la experiencia para poder verificar ello. Yo te digo ahorita está lloviendo. A posteriori, ya. Hay argumentos a priori y a posteriori para argumentar la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino, en el tiempo de Santo Tomás había un montón de teólogos, por lo general, ya que la Iglesia Católica era aquella que tenía el poder eclesiástico, monárquico, político y económico en aquel momento, de mano con los señores feudales. Pero lo importante es que se entiende en este ámbito nociológico y metafísico de que va a haber dos tipos de argumentos, a priori y a posteriori. Santo Tomás va a ofrecer los argumentos a posteriori. ¿Y cuáles son los ejemplos de a priori? Había, por ejemplo, otro santo llamado San Anselmo, que proponía algo llamado la prueba ontológica de Dios, en la cual decía, por ejemplo, algo así. Decía de que prácticamente... Si desean se los comento así rapidísimo. Decía este argumento. Santo Tomás de Aquino decía San Anselmo decía esto, mira, este argumento. Todas las perfecciones son propiedades del Ser Supremo. La existencia es una perfección. Por lo tanto, el Ser Supremo tiene existencia. ¿Qué quiere decir ello? Es un argumento que va a demostrar la prueba de que Dios existe, pero de manera ontológica. Es decir, de que a partir de determinados razonamientos y a partir de determinadas premisas y presupuestos yo voy a aceptar la existencia de Dios. Sin embargo, este argumento no es válido. Esto es algo que posteriormente también se daría con un filósofo llamado Descartes, el cual decía, yo soy un sujeto finito, pero sin embargo yo tengo la idea de infinitud. ¿Y a qué se debe esto? Es porque un ser que realmente es infinito me implantó esta idea antes de nacer. Y ese ser es Dios, por lo tanto Dios existe. Lo mismo en el argumento ontológico. Dice, la primera premisa, todas las perfecciones son propiedades del Ser Supremo. La segunda premisa, la existencia es una perfección. Y la conclusión que dice, de que el Ser Supremo tiene existencia y es por esto que existe. Pero no es lógico. ¿Por qué? Porque ya en la primera premisa se está aceptando en alguna medida de que ya hay una especie de Dios y de que todas las perfecciones pertenecen a este Ser Supremo. Es por ello que el argumento ontológico presenta algunos pequeños errores y que, por ejemplo, San Anselmo va a ser refutado por un tal Gaunilo, ¿no? Que decía el hecho de que yo piense en unas islas maravillosas no significa que necesariamente estas islas maravillosas existan. Pero sigamos con Santo Tomás. Santo Tomás va a proponer lo que son los argumentos a posteriori y esto lo va a demostrar por medio de esas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Vamos con las 5 vías. Te presento la primera vía. Primero, Santo Tomás, antes de presentarte la primera vía, va a tener influencia de un filósofo griego muy importante llamado Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la biología, el padre de la literatura, el padre de la economía y es considerado uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos, padre de la psicología antigua, etcétera, etcétera. Aristóteles va a influenciar bastante a Santo Tomás y Santo Tomás, bueno, va a conocer a Aristóteles por también ya algunos árabes que habían leído como Averroes, Aristóteles, Maimónides y algunos más. Pero la esencia o el núcleo de Aristóteles, que voy a comentar algo simple para que se pueda entender los argumentos a posteriori de Santo Tomás, voy a comentar un poco de manera general, así rápida, qué es lo que plantea Aristóteles. Aristóteles va a plantear algo llamado la potencia y el acto. La potencia es aquello que en alguna medida puede llegar a ser y el acto es lo que es. Por ejemplo, este lapicero, antes de ser lapicero, ¿qué era? Era simplemente un conjunto de cosas que todavía no estaba estructurada, pero una vez que lo estructuraron, ya es lapicero, es decir, ya es en acto. Otro ejemplo para que se entienda, una semilla y un árbol. La semilla es potencia, puede llegar a ser árbol, pero también si no la riegas o no le das los determinados cuidados a la semilla, o no la plantas en un lugar donde hay los determinados nutrientes para que prolifere, no va a ser árbol. Es decir, en potencia puede llegar a ser árbol. Y si llega a ser árbol es acto. Acto es lo que es, potencia es lo que puede llegar a ser. Así es como Aristóteles entendía el cambio, movimiento, devenir, la realidad. No, Aristóteles entendía el cambio en un sentido mínimo. Es decir, de que el cambio es simplemente que este objeto pasa de un lugar a otro. Cae, no, sino el cambio lo entendía de otra perspectiva de la realidad. Una perspectiva un tanto más extensa. Y es por ello que hasta ahí tenemos el acto, lo que es, y potencia, lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a realizarse, lo que en alguna medida podría llegar a convertirse. Ahora, vamos a tener eso y también vamos a tener la teoría de las 4 causas o teoría hilemórfica, en la cual Aristóteles va a explicarte que toda la realidad se manifiesta o está hecha por medio de esta teoría hilemórfica. ¿En qué consiste esta teoría hilemórfica? Así de manera sencilla, consiste en que va a tener 4 causas para
que se pueda desarrollar las cosas o entes de la realidad. Primero, vamos a poner un ejemplo sencillo. El ejemplo de, por ejemplo, una silla o una mesa, lo que tú desees. La causa material es de qué está hecho la silla. Por ejemplo, en este caso, de madera, clavos y más. La causa material es todos los componentes de los cuales va a estar hecho la silla. Ahora hay otra causa, que es la causa formal. La causa formal es la esencia. ¿Para qué va a servir en alguna medida la silla? ¿Cuál es su esencia? La silla es lo que es y es por ello que se diferencia de las demás cosas. Es por ello que se diferencia de los demás entes. Es por ello que en alguna medida la silla también ocupa un espacio determinado que no podrían ocuparlo otras cosas, es decir, su esencia, es la causa formal. Ahora tenemos la causa eficiente. La causa eficiente es quién ha hecho a la silla, quién ha permitido que la silla pueda pasar de potencia a acto, porque antes era solamente un conjunto de maderas, pero quién la ha formado o estructurado como silla, un carpintero. Esa es la causa eficiente. Y la causa final es la finalidad para que está hecho, por así decirlo, como su función, su razón de ser. Por ejemplo, podría ser para sentarse, por ejemplo, podría ser para apoyar objetos, etcétera, etcétera. Eso, ahora que entendemos ello, pasamos a Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino va a plantear en las 5 vías, basado en esto que te he comentado de Aristóteles, va a argumentar la existencia de Dios de manera a posteriori, es decir, por medio de la experiencia, por medio de las cosas que yo veo en la realidad. Las 5 vías, vamos a las 5 vías y escúchalas bien. Si es que no, retrocede el video y tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Estas 5 vías van a consistir en esto. Vamos con la primera vía. La primera vía se llama la vía del movimiento. ¿Por qué? Porque en alguna medida Tomás de Aquino va a decir de que todo lo que existe es movido por algo. Es decir, que todo movimiento en alguna medida que se da es movido por algo más. Por ejemplo, este lapicero cae. ¿Por qué cae? Porque yo lo impulso. Es decir, porque hay algo. Y recuerda que hay algo que lo impulsa, y recuerda que Tomás de Aquino entiende por movimiento la cuestión de potencia y acto, al igual que Aristóteles, es decir, de lo que en alguna medida puede llegar a ser a lo que es. Esto, por ejemplo, puede llegar a estar en el piso, pero también puede no estar. Es decir, para que llegue a estar en el piso, ahorita está en potencia para que esté en el piso y se caiga, pero acto es cuando ya se cayó. Así entiende el movimiento. Por ejemplo, yo ahorita tengo una determinada edad. Esa determinada edad de acá a 20, 30 años, por ejemplo, voy a tener 40, 50 años, ya. Puedo llegar a esa edad, como también no puedo llegar porque me puedo morir. Es decir, estoy en potencia a llegar a los 40, 50 años, pero aún no estoy en acto. Así entiende el movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por alguien más. En mi caso yo soy movido, ¿por qué? Por mis células, soy movido interiormente por mis tejidos y por todos los órganos que en alguna medida están cooperando para que yo pueda moverme, para que pueda llegar a esa edad, entre los 40 y 50 años. Es decir, que todo lo que se mueve en alguna medida, tanto los entes vivos como los no vivos, es movido por alguien más. Pero tuvo que haber habido un primer motor, así lo llama, un primer motor que no necesariamente tenga que ser movido por alguien más. Es decir, que este motor sea su causa misma, su razón de ser. Este motor sea su propio movimiento en sí mismo y por sí mismo, y que simplemente genere movimiento a todo lo demás. Pero como este motor no necesita movimiento, es decir, es inmóvil. Y este primer motor que no necesita movimiento y que se caracteriza por ser inmóvil, porque lo único que hace es mover a todo lo demás, es Dios. Y este primer motor existe. Y es la primera vía, la vía del movimiento. Así es como Santo Tomás argumenta la existencia de Dios. Es todo lo que genera movimiento a todas las cosas de la realidad, pero no necesita movimiento. Es por ello que está quieto, es inmóvil. Segunda vía, la vía de la causalidad. ¿En qué consiste esta vía? Toda causa genera un efecto. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del lapicero. El hecho de que yo tire el lapicero se puede romper. O sea, toda causa es causado por algo más. No existe una causa que no sea causada por algo más. Pero ahora, si regresamos y vemos, por ejemplo, con la pregunta típica, ¿no? ¿Qué existe primero, el huevo o la gallina? Recordemos lo que planteaba Aristóteles, que Santo Tomás va a tener mucha influencia de Aristóteles. Tiene que haber una causa eficiente, por ejemplo, con respecto a la silla. Hay carpinteros que la han hecho. Lo mismo. Por ejemplo, tú, causa eficiente como ser humano que eres tus padres. Si tus padres no se hubieran conocido, tú no hubieras existido. O sea, hay una causa detrás de todo. Lo mismo con el huevo y la gallina. O sea, para que haya huevo tuvo que haber habido gallina. No puede haber habido huevo si es que no ha habido una gallina.
Es por ello que tiene que haber una causa eficiente detrás de eso. Una causa. Pero tiene que haber, esta causa no se puede ir hasta el infinito, dice. ¿Por qué? Porque tiene que haber habido una primera causa que no sea causada por todo lo demás. Es decir, una primera causa incausada. Una causa que sea su propia razón de ser. Esta primera causa incausada que cause a las demás causas. Pero en el fondo, a esta causa nada más la cause es Dios. La primera causa incausada. Por lo tanto, Dios existe. Segunda vía, vía de la causalidad. Vamos con la tercera vía. La tercera vía, de hecho, es una de las más complicadas, así que quiero que se preste mucha atención. La tercera vía se llama la vía de la contingencia o vía de la necesidad. Ojo, así se llama, vía de la contingencia y de la necesidad. ¿En qué consiste? Esto es prácticamente, va a plantear una cuestión de posibilidades. La vía de la contingencia consiste en que hay seres que no son y hay seres que son. Hay seres que existen y hay seres que no existen. Pero hay seres que en algún momento no existieron, pero hay seres que podrían existir. Por ejemplo, tú, en algún momento no exististe, pero ahora estás existiendo. Hay seres que son y hay seres que no son. Hay seres que producen y hay seres que mueren. Es decir, hay seres contingentes. Lo contingente es aquello que todo puede ser de otra manera. Todo se puede desarrollar de otra posibilidad. Todo se puede desarrollar de otra perspectiva. Y es por ello que si hay seres que existen y hay seres que no existen, y si vamos a un primer principio, de la nada, nada sale. Pero si tuvo que haber habido un primer ser necesariamente que exista, sin necesidad de algo más, de un primer ser sí sale algo, porque de la nada nada sale. Y de un primer ser sí hay una realidad, sí puede salir algo. Es por ello que tiene que haber existido un primer ser necesariamente, es decir, que sea su propia necesidad o necesariedad en sí misma. Y todo lo que existe, existe a partir de este ser necesariamente. Es por ello que se desarrolla la contingencia. En eso consiste la vía de la necesidad o contingencia. Un ser que es. Ahora, vamos con la siguiente vía. La siguiente vía es la vía de la jerarquía de los seres. Esta vía de la jerarquía la podemos apreciar en la realidad porque partimos de que siempre a lo largo de la historia vemos clases sociales, vemos jerarquías, vemos estratos. Estos estratos o jerarquías no solamente se manifiestan en lo que es la realidad, sino también se manifiestan, por ejemplo, en la Biblia, que es la palabra de Dios, como diría Santo Tomás. Podemos ver de que hay seres más bajos en un plano terrenal mucho más bajo, y hay seres mucho más elevados. Por ejemplo, podemos tener en lo más bajo a las plantas, de ahí los animales, de ahí las personas, de ahí vienen los ángeles, de ahí los arcángeles, de ahí los querubines, de ahí los serafines, que son seres que menciona la Biblia. Y lo más elevado, lo más alto que se encuentra en una jerarquía es Dios. Por lo tanto, Dios existe porque es el ser que se encuentra en la jerarquía más elevada, en el plano máximo, en la mayor plenitud. Por lo tanto, una prueba de que existe Dios es que se encuentra en la jerarquía más alta, o es el ser con mayor plenitud y mayor perfección que existe. Y la siguiente vía es la vía de la finalidad. Recordemos de que para Aristóteles nuevamente existían 4 causas, ¿recuerdas? Pero hay una causa que es la causa final, de que algo tiene su razón de ser, de que algo es y tiene una finalidad. Esto los griegos lo llamaban el principio de razón suficiente, en la cual todo tiene un porqué, una razón de ser. De repente habrás escuchado a esas personas que dicen, todo pasa por algo, ya. Esas personas tienen un tanto de pensamiento griego, o sea, todo tiene que tener una explicación, una causa, un motivo, una razón de ser. Ya, ese es un pensamiento griego. Y Santo Tomás va a tomar esa idea de Aristóteles, de que todo tiene una finalidad. Todo apunta hacia algo. Por ejemplo, la finalidad de este lapicero es pintar. La finalidad de esto es cortar. Ya, pero tuvo que haber habido un primer ser que en alguna medida genere una finalidad a todo lo demás. Y esas cosas o entes que están en la realidad también tienen otra finalidad y así otras finalidades. Es decir, que todo se dirija hacia algo. Y en eso prácticamente va a consistir la vía de la finalidad. O la vía teleológica, porque la palabra telo significa final en griego, es una etimología griega. A ver, otro aspecto más que vamos a comentar de Santo Tomás de Aquino es Santo Tomás de Aquino va a plantear de que la fe y la razón se complementan. Lo que pasa es que antiguamente Santo Tomás pertenece a un periodo conocido como la escolástica, es decir, surgen las primeras escuelas en todo el mundo, las primeras escuelas en toda Europa.
la escuela de Oxford, la escuela de Cambridge, la escuela de Salamanca, etcétera, etcétera. Surgen las primeras escuelas o universidades, y Santo Tomás de Aquino es el mayor representante del periodo de la escolástica. Pero en un periodo anterior, conocido como la patrística, porque habían surgido los primeros padres de la iglesia, se había planteado la cuestión o la idea de la fe y la razón. ¿Qué es más importante para poder comprender los designios de Dios? ¿Qué es más importante para poder realmente comprender los misterios de Dios? ¿La fe o la razón? Un teólogo llamado San Agustín de Hipona había dicho que la fe y que la razón es simplemente una sierva de la fe. Y sin embargo, Santo Tomás va a decir de que no, tanto la fe como la razón son complementarias, porque la razón, la capacidad racional es otorgada por Dios, y si te la ha dado es para poder comprender otros aspectos de la realidad que de repente la fe no puede. Es por ello que fe y razón se complementan. Por ejemplo, si yo quiero agarrar y quiero buscar, por ejemplo, cuándo va a pasar el cometa Halley nuevamente por la Tierra, o se va a aproximar nuevamente el cometa Halley por la Tierra, no lo voy a buscar en la Biblia, tendría que buscarlo en un libro de astronomía. Es por ello que tanto fe y razón se complementan. Y Santo Tomás de Aquino, bueno, estos son los aspectos más importantes. Si tienes alguna duda más, déjamelo en los comentarios.